Buenas noches, Lick. Hola, hola, Buenas noches, patojos y patojos. Hola, hola. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Brandon. Bueno, qué bueno, patojos, que haya afluencia de estudiantes el día de hoy. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Eliseo. Qué bueno que haya afluencia el día de hoy, jóvenes, porque vamos a avanzar un poco o bastantito, dijera yo, en lo que a este módulo que es un tantito complicado se refiere, jóvenes. Y digo complicado no porque sea difícil de comprender, sino que es complicado, patojos y patojas, por el hecho de que es extenso. Solo este módulo es bastante extenso. Y bueno, yo empiezo a examinar retrasadas ahorita en este fin de semana, creo yo. Y al terminar las retrasadas, que es a fin de mes, si yo no estoy mal, la primera semana, por ahí así, la primera semana, si no, me fallarían los limpio esto para Semana Santa, si es que la semana de huelga lo permite, va, jóvenes, porque recordemos de que ahorita la Semana Santa, a ver, la Semana Santa es el 16, la semana previa no hay actividades académicas, ay Dios. Para nosotros salir bien antes de Semana Santa tendríamos que empezar el lunes 24 los exámenes, pero yo lo veo difícil porque hay exámenes de recuperación ahorita, entonces ahorita empiezan, o sea, a partir del lunes lo veo un poquito difícil, pero bueno, nosotros avancemos a ver qué tanto logramos abarcar y del contenido que abarquemos vamos a evaluar. Esta tablita, jóvenes, yo se las presenté el día lunes, ¿va? Dentro de ella se grafica los elementos positivos y negativos del delito. Esto como en su conjunto, ¿verdad? Ambos elementos, tanto positivos como negativos, conjugan el contenido de la teoría general del delito, o a patojos y patojas, es decir, cuando hablamos de teoría general del delito, de la teoría general del delito, es esto lo que vamos a estudiar. Y esta es una parte medular, jóvenes, del derecho penal, de veras. Muy importante que a ustedes les quede bastante claro, lo más claro posible, cada uno de sus elementos, no tanto los positivos como los negativos. Pero ahorita me extendí un poquito en esta tabla, les puse unos artículos ahí de ejemplos, jóvenes. Cuando hablamos de acción, el artículo 12 que se refiere a la culpa, porque dentro del artículo 12 del Código Penal habla de acciones u omisiones lícitas, jóvenes, pero nos referimos o nos vamos a encajonar únicamente en las palabras acciones u omisiones, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque el día de hoy, como yo les decía, esta tabla realmente la vamos a desarrollar. Ya llevamos básicamente, bueno, o sea, no hemos entrado a analizar en sí esto, pero ya hemos hablado de él. El día de hoy solo vamos a hablar de la acción. Solo de la acción vamos a hablar. Y de su ausencia, de la falta de acción, jóvenes. Entonces, cuando nos referimos a la acción o conducta humana, como les mencionaba yo en la clase anterior el día lunes, damos cuenta que es todo comportamiento dependiente de la voluntad humana, ¿verdad? Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante y la voluntad implica siempre una finalidad. No se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido a un fin o objetivo determinado. Es decir, patojos y patojas, se lo repito, como les dije el lunes, los delitos no se cometen solos. Si no se ejecuta determinada acción u omisión que sea penalmente relevante, y cuando me refiero a penalmente relevante, estoy tratando de transmitir la idea de que debe de encontrarse contemplada en la parte especial del derecho penal, es decir, en la parte especial del Código Penal o en cualquiera de sus leyes penales especiales, debe encontrarse contemplada como delito, esa conducta penalmente relevante, eso es lo penalmente relevante, ¿verdad? Que hay una conducta o una acción, una conducta ya sea positiva
en el caso de acciones o negativa en el caso de omisiones, que al ejecutarse conlleva la aplicación de determinada sanción penal, traducida en una pena. ¿Va? Para hablar o cuando nos referimos a la acción, encontramos que ella o dentro de la misma se encuentra o podemos encontrar pues dos fases para realizar o direccionar nuestra conducta a un destino final. Dos fases. O sea, dos fases para que desde que decidimos o pensamos o resolvemos en ejecutar un delito, desarrollamos o ejecutamos ciertas acciones y conseguimos determinado resultado. Están o tenemos dos fases. Una fase interna que se considera que se consideran como los efectos concomitantes que van unidos a los medios elegidos. Medios elegidos son aquellas acciones que el delincuente elige para alcanzar determinado fin. Efectos concomitantes que van unidos a los medios elegidos y a la consecución del fin que se propone. Es decir, la fase interna, jóvenes, es aquella que surge únicamente en nuestra mente. Esta fase no es punible. Es decir, si ustedes piensan que quieren matar a su vecino porque su perro no deja de ladrar, si ustedes piensan de que quiero extorsionar a mi tío porque él tiene mucho dinero, si ustedes lo piensan, eso no es delito. Hasta allí. Si de esa fase interna que surge en la psique del ser humano no se pasa a la fase externa, no estamos en problemas, ya que la fase externa se da a partir del momento en que se ha propuesto el fin, ¿verdad? Determinada finalidad, determinado resultado. Ya el criminal se propuso darle muerte a Pedro, extorsionar a Julio, violar a María. El delincuente ya se determinó en conseguir esa finalidad, selecciona aquellos medios para la realización de ese fin y ponderados esos efectos concomitantes, ¿va? Esos riesgos de ir a parar a la cárcel, de que lo puedan matar en el acto, ponderados esos efectos concomitantes. El autor de igual manera procede a la realización del ilícito o a la ejecución del ilícito en el mundo externo, o sea, exterioriza esos actos previstos con anterioridad a través o dentro de la fase interna de la acción, el ejercicio de la acción. Pone en marcha, conforme a un plan, el proceso causal dominado por la finalidad, procura alcanzar la meta propuesta. Entonces, jóvenes, aquí encontramos que la acción en su caso está compuesta por dos elementos, nuevamente, patojos, la fase interna y la fase externa. Fase interna y fase externa. Fase interna no es punible, la fase externa sí es punible en cuanto consiga su finalidad o no, porque puede ser que no consiga la finalidad propuesta, pero si esos actos que ejecutó para conseguir esa finalidad constituyen por sí mismos delitos, pues va a ser sancionado por ellos los actos, tal y como lo establecen los artículos del 13 al 18, que nos habla de los grados de comisión del delito, ¿va, jóvenes? ¿En qué grado se comete determinado delito? Bueno, ya vimos nosotros, o ya les dije yo inicialmente, ya les indiqué inicialmente que hay dos formas de acción, ¿va? La acción y la omisión.
Y desde que la doctrina considera la omisión como una forma de acción, lo vamos a analizar un poco más a profundidad adelante, pero efectivamente hay dos formas de ejecutar un delito, haciendo o no haciendo, jóvenes. Ahora bien, en cuanto a las formas de acción, vamos a desglosar cada una de ellas de una manera muy puntual, pero eso conforme vayamos desarrollando ahorita la clase del día de hoy. Antes de entrar a desarrollar lo que al vocablo, al término acción se refiere, debemos de analizar lo relacionado a acción y resultado, ¿va? El resultado de la acción u omisión debe de ser sancionado por la ley penal para que sea relevante, ¿va, jóvenes? Es decir, esta idea va íntimamente ligada con el principio de legalidad, ¿va, jóvenes? Para poder sancionar penalmente determinada acción o determinada conducta o determinado resultado, es necesario de que ese resultado esté previsto con anterioridad en la ley penal, previsto con anterioridad a la perpetración del hecho en la ley penal, ¿va? El resultado de la acción o omisión debe de ser sancionado por la ley penal. Principio de legalidad. Es decir, deberá de configurar un delito descrito y penado en la ley. Será intrascendente que lesione intereses jurídicos por la ley o solo los, por ejemplo, la ley civil. Si hay un bien jurídico protegido por la ley civil, no interesa. No habrá un resultado penal a jóvenes. O si pone en peligro determinado bien, pero no lo violenta, no transgrede ese bien jurídico tutelado, ¿va? Pone en peligro la vida, pero dicha acción no es constitutiva de delito. Será intrascendente que lesione intereses jurídicos protegidos por la ley o solo los ponga en peligro según lo requiera el tipo. El resultado, fíjense bien, mucho ojo, es también la consecuencia de la acción que la ley considera decisiva para la realización del delito. Bajones. El resultado es la consecuencia de la acción. ¿Cuál sería el resultado del delito de homicidio? Según el artículo 123, darle muerte a una persona. Ese sería el resultado. ¿Consecuencia de qué? De una acción. ¿Qué acción? Eso ya depende del contexto, ¿va? Le doy muerte apuñalándola, le doy muerte ahogándola, le doy muerte a través con un arma de fuego, por proyectil de arma de fuego, le doy muerte envenenándola, pero el resultado, la acción y el resultado, ¿verdad? O mejor dicho, el resultado debe de ser consecuencia de determinada acción que penalmente es relevante, ¿verdad? O sea, el resultado vuelve relevante determinadas acciones porque puedo apuñalar una cosa sin vida, pero eso no es relevante penalmente porque dicho resultado no está previsto en la ley penal. No está previsto en la ley penal, como dijeran ahí, lo que está de moda, comete el delito de homicidio, dicen, ¿vale? Por haber roto una hoja de papel un diputado allá al Congreso de la República. Penalmente esa no es una acción relevante. Lo que sucedió entre los dos diputados, eso pues yo creo que será cuestión de un proceso penal, no se oyó, no se vio qué pasó, y si un diputado discriminó, trató le dio un trato discriminatorio al otro, eso ya solo ellos lo saben, ¿va? Pero digamos hay conductas, o sea, acciones que penalmente no son relevantes porque su resultado, porque no existe un resultado previsto en la ley que así lo marque, ¿verdad, jóvenes? La violación, el acceso carnal con una persona es penalmente relevante cuando esas acciones
¿verdad? Son desarrolladas, producir la parte del cuerpo de esta persona en el cuerpo de la otra persona o algún otro objeto sin su consentimiento y con violencia física o psicológica. ¿Va? Entonces, el resultado, ¿va? El resultado es la consecuencia de la acción, ¿va, jóvenes? Pero ya sumergiéndonos dentro del campo del derecho penal, ahora ya hablamos de un resultado penalmente relevante. No se les olvide porque a partir de ahorita ya no vamos a hablar de la acción o de los resultados como algo que en el mundo cotidiano puede darse, sino que lo que penalmente sea relevante y nos interese o interese al estudio de esta cátedra. Modalidades de la acción, patojos y patojas. Modalidades de la acción. La acción puede materializarse en el mundo exterior a través de determinadas formas o mediante determinadas formas. La primera, que es la acción propiamente dicha o comisión. La segunda, que es la omisión u omisión propia, que es el no hacer. Y la tercera, que es la comisión por omisión o impropios de omisión, que se denomina también el delito de resultado típico. Típico, ¿por qué? Porque esa conducta que se originó, se ocasionó a raíz de una, se lo voy a explicar mejor. Acción, jóvenes. Acción es, tomo un puñal, voy y le doy apuñalo a Pedro solo en el hígado. 3, una puñalada que le den a uno en el hígado, jóvenes, y lo matan a uno. Ya no se recupera uno de eso. Y mato a Pedro. Homicidio, acción, ejecuté una acción. Hay un elemento positivo. Yo me acerqué a la persona y la apuñalé. Acción. Omisión u omisión propia. ¿A qué se refiere a esto? A aquellos delitos, esto lo vamos a explicar más a profundidad un poquito más adelante en esta sesión, pero es para que ustedes vayan madurando la idea. El artículo 154 del Código Penal, por ejemplo, establece el ilícito de abandono a niños y personas desvalidas. Y para ejemplificar la omisión propiamente dicha, la omisión propia, utilizamos únicamente o hacemos uso únicamente del primer párrafo del artículo 154 del Código Penal. Quien abandonare a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estuviere bajo su custodia o bajo su cuidado o custodia será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Esa es una omisión, va, jóvenes. Va el papá hace 20 años, va, jóvenes, cuando las consolas de videojuegos empezaron a llegar acá, las tiendas por departamentos ponían ellos consolas de muestra y uno se ponía a jugar ahí a probarlas y todo. Entonces, un papá llevaba a su hijo de unos 2, 3 años y le decía, mira, quédate aquí. Y el niño bien obediente se queda ahí jugando con alguna cosita que tenía en las manos y él puso a jugar FIFA. Terminó su partida. Mi esposa ya debe haber salido, tengo que regresar allá a dónde sería, Miraflores, estaba allá en Oakland, ¿va? Digámoslo así, que hace 20 años existían esos centros comerciales. No, estaba aquí en Perry Roosevelt, iba a ir a Miraflores, digámoslo así, o a Tikal Futura, en Perry Roosevelt, tenía la esposa y se va y deja a su hijo olvidado ahí. Eso se llama abandono de niños y personas desvalidas. Pero él está omitiendo el encargarse del cuidado de una persona. Está abandonando a su hijo. Él no está ejecutando una acción.
Es decir, él no amarró al niño a la silla, solo se le olvidó, se fue, pero eso es delito de omisión u omisión propia. Pero ¿cómo se da el delito de comisión por omisión? ¿Cómo se comete otro delito por omitir? ¿O cómo se comete un delito por omitir una acción o por omitir hacer algo? El segundo párrafo del artículo 154 se los explica, jóvenes. Si a consecuencia del abandono ocurriere la muerte del abandonado, la sanción será de 3 a 10 años de prisión. Mire cómo sube de 6 meses a 3 años, a 3 a 10 años. Pero también habla de si solo se hubiera puesto, si hubiera puesto en peligro la vida de la persona o le haya producido lesiones. También la sanción se eleva de 3 meses a 5 años. Es mucho más grave que en el primer caso. Pero ¿por qué delito de comisión por omisión? Porque él está omitiendo el observar cierto deber que tiene de cuidar o custodiar a esa persona menor o desvalida. Y a razón de eso, se provoca la muerte de la persona o se pone en riesgo su vida. ¿Cómo sería? No solo se le olvidó su hijo, se fue. Y el niño no se había dado cuenta que su papi se fue y agarra las escaleras eléctricas y entre las escaleras se enreda y lo agarra. En un primer caso, le corta un brazo, por ejemplo, lesiones gravísimas. Pone en riesgo la vida, prisión de 3 meses a 5 años. Y en un segundo caso le provoca la muerte al niño de 3 años, esas gradas eléctricas que lo arrastran. Prisión de 3 a 10 años. Pero lo importante acá, porque bien me podrían decir, mire, Lick, pero eso es un homicidio. No, no. Los verbos rectores del homicidio son distintos. Comete el delito de homicidio quien diere muerta a una persona. Sí, su omisión en observar el deber de cuidado respecto a la persona, a su hijo, provocó la muerte de esta persona, del niño. Pero esa situación está taxativamente contemplada como una figura penal distinta dentro del Código Penal. Entonces, no podemos hablar de homicidio. Tenemos que hablar del delito de abandono de niños y personas desvalidas, ¿verdad? Y no es un acto de acción no es un delito de acción porque no requiere ejecutar cierta acción para que el delito se tenga consumado. Se requiere omitir el desarrollo o la ejecución de determinadas acciones para efectivamente se tenga por consumado este delito de omisión en el primer párrafo o de comisión por omisión en el segundo del artículo 154 del Código Penal. Pero como ese hay muchos otros, ¿va, jóvenes? Omisión de denuncia, omisión de auxilio, o sea, hay muchos otros. Ahora bien, la acción tiene determinados elementos, que son 4 en concreto: la voluntad, la actividad, el resultado y el nexo de causalidad. La voluntad como elemento de la acción, como elemento de este primer elemento, valga la redundancia, positivo del delito, forma parte de la fase interna de la acción. Deliter crimini se denomina el camino del crimen. El camino del crimen inicia cuando la persona en su mente toma la determinación de cometer determinación. No ha llegado a pensar cómo, cuándo, dónde. No ha llegado a pensar eso, pero ya ahí empieza el iter criminis, camino del crimen. Cuando la persona a través de su voluntad quiere cometer un delito, tiene la intención de cometer un delito. Ahí empieza. Fase interna. Pasamos a la fase externa, con la actividad como segundo elemento de la acción.
Es el hacer o el actuar, jóvenes. El hecho positivo o movimiento corporal humano encaminado a producir el ilícito. Mucho ojo. No necesariamente tenemos que llegar al resultado después de haber pasado por la voluntad y la actividad. No necesariamente tenemos que llegar al resultado para efectivamente poder buscar una sanción en contra del criminal. ¿Por qué no? Sencillo, jóvenes. Conforme la indicación que les formulé del artículo 13 al 18, encontramos diferentes grados de participación en el delito. Delito consumado en grado de tentativa, tentativa imposible, desistimiento, etc. Conspiración, proposición, etc. Son grados de participación de la persona en el delito. ¿Verdad? Son formas, modos de participación. Ahora bien, recordemos que como en el desistimiento, ¿va, jóvenes? Yo decido matar a Juan Pérez en su casa, ingreso a la casa, pero resuelvo no hacerlo. No lo maté, pero cometí el delito de allanamiento. Entonces, desde la voluntad a la actividad, puede ser que nosotros no lleguemos a conseguir el resultado deseado, pero sí incurramos en actividad delictiva. Ahora, cuando yo resolví matar a Juan Pérez, me lo encuentro, lo apuñalo y le doy muerte, ahí pasamos de la voluntad a la actividad y a conseguir ese resultado. Como consecuencia de esa conducta o de esa actividad que desarrollamos como segundo elemento de la acción, ¿verdad? Que nos llevó o nos ubicó o nos posicionó a conseguir el fin deseado por el criminal y que está previsto en la ley penal como conducta prohibitiva. ¿Verdad? Voluntad, actividad y resultado. El nexo de causalidad. Ligamento nexo que une la conducta con el resultado. Conducta con el resultado, el cual debe de ser material. Este une la causa con el efecto, sin el cual el resultado no puede atribuirse a la causa. Es decir, jóvenes, el nexo de causalidad o la relación de causalidad es el vínculo existente desde ese momento en que se empiezan a exteriorizar todas aquellas conductas tendientes a conseguir determinado resultado, ¿verdad? Y que después de ejecutadas lo consiguen. Ese es el nexo. Causa, efecto. El artículo 10 nos lo explica de mejor manera y ya lo analizamos en una de nuestras clases. Ausencia de acción, jóvenes. Como hay acción, está la falta de acción o la ausencia de acción. Va para todos. Hay una conducta humana que es punible o alguna omisión que también es punible, ¿va? Cuando hablamos de la ausencia de acción, nos referimos a la concurrencia del elemento negativo de la acción. Este provoca el fin del análisis propuesto para cualquier caso que les hayan planteado en concreto y abarca la ausencia de acción u omisión en la actividad delictiva. Es decir, jóvenes, yo me resuelvo darle muerte a alguien, pero nunca ejecuto ningún acto tendiente a conseguir esa finalidad. Hasta ese punto mi conducta definitivamente no puede ser sancionada. No se puede. No es factible. Solo lo pensé. Mucho cuidado, tiene que tener uno mucho cuidado con la conspiración y la proposición, va, jóvenes. Porque la conspiración es cuando dos personas resuelven cometer un delito. Vos no hay trabajo, hay bloqueo, vos qué hacemos. Fíjate que yo estaba pensando en que nos echáramos unos tiritos ahorita. Yo tengo un arma de fuego, ¿me acompañas? Vamos a saltar. O yo estaba pensando lo mismo vos, en la mañana. Entrémosle. Dos personas resuelven ejecutar determinada actividad delictiva. Ahora bien,
La proposición, vos está jodido el tiempo, mira, los bloqueos no nos dejan salir a trabajar, vos tenés una moto y yo tengo un arma de fuego. Hagamos una cosa, manejame y yo me encargo de la utilización del arma de fuego. Propone a esa otra persona que no estaba resuelta a delinquir. Pero esas dos conductas son delictivas, jóvenes, eso sí es delito. O llega a constituir delitos si ejecutan acciones tendientes a. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿va? Porque hasta, digamos, en la conspiración, el hablar, va, jóvenes, aunque uno no llegue a ejecutar, constituye delito, porque ella está exteriorizando, ejecutando actos para exteriorizar esa resolución adoptada y conseguir la participación de alguien más. Y ahí está, o sea, mucho cuidado con eso. Ahora bien, la falta de acción cuando no se exterioriza la resolución delictiva es indiferente para el derecho penal en cuanto a la fase interna de ideación y resolución, porque esta no es relevante. Falta la acción cuando no se exterioriza la resolución delictiva. De ahí que sea indiferente para el derecho penal la fase interna de ideación y resolución, es lo que yo les decía. Pensar, jóvenes, pensar no los va a llevar a la cárcel, pero ahí no más. Pero ahí no más. Pensar en un delito, estoy seguro de que más de alguno acá en algún momento ha tenido sus pensamientos. En un momento de mucho enojo, yo quisiera matar a este hijo de la gran tanta, ¿verdad? Es que, miren, jóvenes, somos seres humanos, ¿va? Y digamos, es inevitable que al final de cuentas nosotros querramos hacernos los chiquitillos, ¿va? No, pero hasta ahí. Que la ira, que el enojo no nos lleve más allá. Porque aunque con ira o con enojo se exterioricen actos, es punible, ahí sí ya, es punible. Pues la harán tantas y empiezo a talonearlo, a buscarlo, a ver qué sale, a ver si me lo encuentro por ahí. ¿Mm? La ausencia de acción, patojos y patojas, se presenta no solo a través de la omisión propia e impropia, también se presenta mediante estas tres formas que se plantean, o que, no, perdón, que se plasman en esta lámina. La fuerza física exterior, jóvenes, o la vis absoluta. La fuerza física exterior, solo voy a dar ingreso aquí al amigo. La fuerza física exterior. El artículo 25, numeral 2, nos relata o nos entrega a nosotros un parámetro de lo que podemos entender legalmente por fuerza física exterior e irresistible. Ejercer el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Es decir, que la fuerza física la ejerce una persona sobre otra, la que no está en posibilidad de resistirla. De esta manera se convierte en un instrumento de aquella. Esta persona sobre la que ejercieron fuerza física es un instrumento de la otra y produce un resultado delictivo. Así, por ejemplo, un grupo de personas observa el paisaje al borde de un acantilado y el sujeto A intempestivamente empuja al sujeto B y este pierde el equilibrio y a su vez empuja al sujeto C, que es el más próximo a la orilla del acantilado, cae y muere. Bueno, la fuerza física exterior irresistible se podría implementar como una causa de inculpabilidad sobre el sujeto B.
que fue quien sufrió esa fuerza física exterior irresistible. No solo lo empujaron, sino que él se enredó en sus pies y ya no se pudo detener y por abrazarse del otro lo empujó y lo dejó caer al acantilado y se murió. ¿Va? Pero el sujeto A sí podría ser procesado por el delito de homicidio. Mucho ojo con eso, jóvenes, mucho ojo, porque no puede perderse uno, que aquí estamos hablando de 3 personas en donde se encuentran 3 personas y digamos a una de ellas efectivamente si se le puede hacer o sí se le podría hacer responsable de la comisión de algún ilícito a patojos, pero no debemos de olvidar, ¿va? Para el sujeto B aplica esta fuerza física exterior irresistible. Bueno, movimientos reflejos, va para todos y para todas. Solo déjenme que no sé qué es lo que está pasando aquí, que me está abriendo otras ventanas esto. Vamos a ver qué. Denme un minuto. Bueno, bueno, ese es una forma en que la ausencia de acción se presenta. Ahora bien, los movimientos reflejos, ¿va, jóvenes? Y uno de los requisitos indispensables para esta figura o para la primera de las formas de la ausencia de acción, jóvenes, es que esa fuerza exterior sí o sí tiene que ser irresistible. Los movimientos corporales en los que la excitación de los nervios motores no están bajo influjo anímico, sino que es desatada mediante inmediatamente por un estímulo fisiológico o corporal, o sea, aquellos movimientos corporales producidos sin voluntad, sin conciencia y sin posibilidad de inhibición ante impulsos motores ajenos a la voluntad y sin equipararlos a los actos impulsivos o en cortocircuito ante la situación de peligro. Los movimientos no están controlados por la voluntad. Bueno, jóvenes, acá opera aquella situación a través de la cual, o aquel contexto, mejor dicho, a través del cual una persona, por ejemplo, tiene un lápiz así en la mano y todo, y hay personas, va, jóvenes, que están tan mal de los nervios que de repente tiran golpes, fíjense, jóvenes. O sea, tienen despiertos, tienen movimientos involuntarios. Una persona tiene un lápiz en la mano y de repente, ¡pah!, estira y le inserta el lápiz en el ojo a la persona, a la otra persona. Si es posible eh, eh, probar que esta persona tiene este padecimiento anterior, antiguo, y es real, es cierto, entonces, pues, obviamente no será posible someter a proceso a al es que no lo puedo llamar ni delincuente ni criminal, porque aquí estaríamos frente a una situación en donde la acción no se hace presente y ante la falta de acción sencillamente nuestro análisis termina y no entramos ni siquiera a hablar de la criminalidad en la persona porque pues él no tenía la voluntad, la intención de provocar ese daño, ¿verdad, jóvenes? Ahora bien, cuando hablamos de los estados de inconsciencia, cuando hablamos de los estados de inconsciencia, se refiere mayormente a cuando la persona está dormido.
El sueño, estado fisiológico normal de descanso del cuerpo y de la mente consciente, puede originar movimientos involuntarios del sujeto con resultados dañosos. La mamá que sin conocimiento alguno aplasta a su bebé porque el padre lo fue a dormir y sin conocimiento de ella lo puso ahí a la par de ella para que le diera calorcito al bebé. Sin embargo, ella en un inconsciente, en un estado inconsciente, se movió, quedó encima de él y lo asfixió. Esos son casos reales, jóvenes, eso se ha dado. Siempre y cuando sea posible el probar de que el padre, sin aviso alguno, le dejó, porque cuando uno se acuesta sabiendo que un bebé está a la par, jóvenes, uno ni duerme bien, tan siquiera. Pregúntenle a sus papás si durmieron con ustedes, ellos les van a decir que toda la noche, o sea, tantito, se mueven solo en el mismo lado, ¿va? Como que son aquellas salchichas del Super 24, ¿va, jóvenes? O del Select, de la Shell, en el mismo lado se mueven, ¿va? Y le da vuelta a uno de regreso, pero en el mismo lado. Entonces, o sea, las personas no quieren ni siquiera estirar un brazo o algo porque le pueden provocar un daño a su hijo, pero eso es a sabiendas, ¿va, jóvenes? Cuando uno se acuesta sabiendo de que el bebé ahí en algún lado de la cama va a estar. El problema es cuando la mamá está muy cansada y no estaba advertida que el niño estaba ahí, el bebé estaba ahí, y su papá sin ninguna mala intención le ganaron las ganas de ir al baño, pero ya lo había dormido, se lo fue a dejar, se fue al baño, pero cuando regresó la mamá estaba encima de él y ya lo había ahogado. Es un estado de inconsciencia que provoca una ausencia de acción. Entonces, en este caso, tampoco es factible o es viable someter a una persona o buscar una sanción penal en contra de la persona, jóvenes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Me van comprendiendo o me voy dando a explicar de una manera de vida? Bien, Lick. Bye. Gracias, joven. Vamos a seguir Sí. entonces. Ya vamos a terminar. Voy a tratar de cumplir con el horario como que estuviéramos allá presentes, ¿va? A no estarlo reteniendo mucho. La imputación, ahí sí, hasta corazoncitos y aplausos y todo. Pero qué tal cuando les tiro el examen, va ahí, eso, hijo de la 30 gran, puntos. eso, no, ya mérito, eso no lo dio en el examen, ya me imagino cómo me tratan, va. Y es a pesar de que sacan buenas notas. Antes de continuar, Erwin, adelante. Gracias, licenciado. Una consulta en lo que estaba explicando, por ejemplo, en el de estado de inconsciencia, podría incluirse, digamos, alguien que esté bajo efectos de algún medicamento, es decir, por ejemplo, ¿verdad? Que le dieron ¿Alguna droga lícita? Sí. Ah, ok, Droga sí, sí. ilícita. Ah, muy bien. Droga ilícita, no. No, sí, algún Sí, medicamento. por ejemplo, la cocaína provoca estados de inconsciencia, va, Erwin, en donde, si bien es una droga, no es lícita y por su ilicitud generaría, sí, ahí sí la comisión de un delito, pero una persona que, por ejemplo, ¿cuál es la droga que usan? El Demerol, ¿va? Que usan, mi nombre, la coca no hace eso. Ay, ¿cómo sabe usted, Axel? Uy, chica, cuéntenos la historia, hombre, tremendo usted, ¿va? Entonces, no, de hecho la coca sí es cierto, mantiene alerta a la persona, es cierto. La marihuana es lo que hace eso, provoca estados de inconsciencia cuando la cepa tiene más THC que CBD. Así es la cosa. Para que miren que no de balde, tantos años que he sido abogado penalista, va, jóvenes. Sí, no, perdón, cuando la marihuana, la cepa contiene más CBD que THC, es la cosa, porque el CBD, no, perdón, el THC no, Axel. El THC es el componente de la marihuana que provoca euforia en la persona. El CBD es el que provoca somnolencia, ¿va? Entonces, bueno, son dos, ¿cómo se llaman? Alcaloides se denominan. Son dos alcaloides distintos dentro de los 80 y tantos que tiene cada cepa de marihuana, ¿va, jóvenes? Brandon, adelante, por favor, antes de continuar.
Sí, Lick, o sea, es una duda así un poco fuera del tema, pero ¿usted cree que el CBD es una droga lícita o no? No, el CBD no es una droga lícita, a pesar que la propia ley contra la narcoactividad, eh, dentro de la definición de droga no cabe este componente de la marihuana. No cabe ahí dentro de la definición de droga. Sin embargo, los persiguen, porque aquí estuvieron vendiendo CBD en la zona 15, hasta lo vendían en gomitas, dulcitos. Ahí lo estuvieron vendiendo en zona 15 y eran como 4 o 5 locales, los fueron a allanar y quitaron, o sea, les quitaron todo. Entonces, el CBD legalmente no es una droga. Sin embargo, en Guatemala, o sea, no es considerada legalmente como una droga, atendiendo al propio texto de establecido la ley contra la narcoactividad, pero lamentablemente la persiguen porque como es un alcaloide de los 80 y tantos que componen la marihuana, entonces, pues no es lícito. El consumo de CBD no es lícito en Guatemala. Aunque, digamos, eso lo sabe uno, por ejemplo, yo lo sé a profundidad, no porque sea usuario, que tampoco digo que está mal, porque la marihuana medicinal tiene propiedades medicinales, consumiéndola en determinada dosis y todo, o sea, es muy buena, se ha probado científicamente que es buena para el glaucoma, para la concentración mental, es decir, sí se puede consumir marihuana, pero aquí en Guatemala no. ¿Verdad? Entonces, para quienes conocemos un poco, podemos dar esta opinión. Los policías les encuentran un frasquito de CBD, por ejemplo, encuentran un frasquito de CBD, muchos, no digo que todos, muchos no tienen conocimiento de cómo es la cuestión con eso. No digo que todos, muchos no saben cómo es la cuestión. Lo que sí considero yo de que no es adecuado para su consumo por separado, y pues ahí sí que pone a la persona en un estado en el que puede, en un estado de inconsciencia, provocado, pero de inconsciencia. Entonces, vamos a ver, sí, en un estado de inconsciencia, provocado, no, ese es el CBD. El THC es un estado de euforia, provocado, pero de euforia. Es legal, pero se ha demostrado que sus propiedades, ¿va? Por ejemplo, ayuda a dormir. Eh, algunos conocidos míos que han hecho uso de eso, porque dicen que y son buenas para el ser humano siempre y cuando se consuma como se debe y no se abuse de ello, aunque quién va a querer pasar durmiendo toda la vida, ¿va, jóvenes? O sea, si lo bonito de la vida es disfrutarla, no, o sea, está bien cuando uno está cansado, pero para dormir es que se utiliza, pero de igual manera es ilegal. O sea, no legalmente, pero sí, así lo determina, ¿verdad? Porque como les digo, Ministerio Público, yo he visto de que ha desarmado tiendas que venden productos que extraen de la marihuana, que extraen de la marihuana. Axel, dígame adelante, por favor. Fíjese, licenciado, de que hablando de esto, de los componentes de la marihuana, yo tengo un par de amigos que tienen niños con autismo. Ajá. Entonces, los doctores a ellos les recomendaron un medicamento. Lógicamente, a la hora de que ellos viajan o todo eso, ellos tienen que tener la receta médica siempre a la mano por cualquier cateo y cuestiones así, ¿o? Por supuesto. Por supuesto, sí. Adelante, Axel, sí, continúa. Pero médicamente sí ellos tienen los permisos porque autismo
sí contienen cierto grado de CBD. los componentes de marihuana. Ajá. ¿Ves? No, es que, le digo, Axel, lo que pasa es que ya este es un tema tabú. Miren, jóvenes, hay de drogas a drogas. O sea, la marihuana es considerada como una droga, pero el problema de la marihuana realmente es el grado de adicción que puede generar en una persona. Ese es el problema real. ¿Verdad, jóvenes? Porque, ¿por qué la cerveza? ¿Por qué el alcohol? ¿Por qué el whisky no es prohibido si provocan grados de adicción? Si eso es por mucho más dañino que la marihuana. El problema son los grados de adicción o la, porque yo conozco de personas que consumen marihuana que les ha destruido la vida, joven. Conozco personas que consumen marihuana y están más lúcidos que yo. Volvemos a la conducta del ser humano. ¿Qué es lo que el ser humano no quiere? ¿Quiere destruir su vida? Consuma marihuana indiscriminadamente. ¿Quiere mejorar su vida? Utilícela únicamente de manera recreativa, como lo hacen los países desarrollados, ¿va? No les estoy diciendo que la consuman, ¿va? Porque es un ejemplo de cómo el ser humano que consume debería de manejar la situación. Consúmanlo de manera recreativa. Antes del examen, dice Erwin, pues, no, pues ahí sí que no sé en qué les puede ayudar, va, jóvenes, y de todas maneras no estudian, ¿qué me van a inventar? ¿Va? Durante el examen, dice. Entonces, lo que sí, va, jóvenes, ya raya fuera de lo es de la cocaína para arriba, va, patojos, metanfetaminas, el Danilo, vea, el LSD, la mentada droga esa, yo no la conocía. Una vez me enseñaron una bolsita y me dijeron, el crack es tremendo, eso es porque es cocaína diluida, jóvenes, eso es fatal el crack. La mentada tusi, la heroína es súper adictiva, o sea, esas son drogas que miren jóvenes, ni por curiosidad, tampoco la marihuana. ¿Verdad? Yo creo que es el único deseo que me voy a llevar en mi vida, ¿verdad, jóvenes? Probar la marihuana, porque nunca en mi vida la he probado. Pero yo no lo hago porque yo he visto cómo destruye a las personas y familias enteras, como el alcohol, fíjense, pato. Entonces, si uno probó sus traguitos una vez y le gustaron, entonces, ¿para qué se va a arriesgar uno en probar alguna otra babosada que seguramente, así como con el alcohol, le va a gustar también? No, tranquilo, mejor ahí sigamos siendo sociables y si nos vemos por ahí, nos tomamos un traguito, nos platicamos y todos para la casa ya a las 10 de la noche, ¿va? Bueno, al menos en mi caso, ustedes son los que siguen de conga de largo, ¿va? Jóvenes ahí, tipo 5 o 6 de la mañana todavía andan revoloteando por la zona 9, 10. Ustedes sí tienen aguante, yo no aguanto esas faenas, esas jornadas. Bueno, continuamos. La imputación objetiva, patojos y patojas. Este es un instituto que está muy ligado, una institución que está muy ligada a la relación de causalidad. Es especialmente útil para el análisis de la criminalidad surgida dentro de la sociedad del riesgo. Pues el elemento fundamental de su configuración es precisamente la valoración del riesgo y la necesidad de distinguir cuáles son los riesgos aceptados y no aceptados. Es decir, jóvenes, la relación de causalidad es un nexo técnico natural, dijéramos, allá adelante lo vamos a ver, que surge en un primer inicio entre las acciones de la persona y el efecto o la finalidad que persigue al ejecutar determinada actividad delictiva.
la imputación objetiva va un poquito más allá, jóvenes. La imputación objetiva se encarga de dar explicación a esa serie de acciones que el sujeto activo, que el criminal desarrolla para conseguir su finalidad. Fíjense, patojos y patojas. Esta imputación objetiva, miren, complementa a la causalidad, a la relación de causalidad, en la medida que busca determinar a qué conducta se le asigna la afectación de un bien jurídico, de tal forma que establece un vínculo entre la lesión del bien jurídico que se materializa o se plasma en el mundo exterior como el resultado de la conducta delictiva o a través del resultado de la conducta delictiva, ¿verdad, jóvenes? Y la propia conducta de la gente o las acciones de la gente para en determinado momento fijar la pena que corresponda. Entonces, las condiciones para la existencia o para que una imputación objetiva se dé, que el agente o el delincuente o el criminal haya provocado un resultado típico. El resultado típico se refiere a que ese resultado que él se propuso realizar esté contemplado en la ley y que haya creado con su conducta un peligro desaprobado, que esas acciones hayan provocado un peligro reprochable a través del derecho penal. ¿Reprochable a través de qué? De ese resultado típico, de esa conducta típica, de esa conducta establecida en la ley como delito, y que el resultado se realice o que en el resultado se realice el propio peligro desaprobado. Es decir, que al momento de conseguir el resultado, ese peligro desaprobado contemplado en la legislación se materialice, se contextualice, se dé. O sea, que el resultado sea ilícito, que el resultado de las acciones de la persona sean ilícitas, de manera sencilla. Ahora bien, hay diferentes teorías que pretenden explicar la relación de causalidad. Y como les decía anteriormente, esta o la relación de causalidad es un primer vínculo de carácter científico natural entre las acciones del delincuente y el resultado que él pretende conseguir. Estas acciones constituyen el presupuesto mínimo indispensable para poder afirmar después la relación normativa entre una y otra, ¿va? Y poder así efectuar plantear o plasmar una efectiva imputación objetiva, ¿va, jóvenes? Ya que la acción nace de un movimiento corporal, que es un proceso que a su vez produce un cambio en el mundo exterior, es decir, un efecto, un resultado. Y el nexo causal, ese es el lazo indisoluble entre la causa, o sea, las acciones del delincuente, con el efecto, que es el resultado. Es un primer vínculo de carácter científico natural, explicado legalmente a través del artículo 10 del Código Penal. Las teorías que pretenden explicar la relación de causalidad por motivos de tiempo, esas me las van a estudiar ustedes. Pero cada una de ellas, en la teoría de la equivalencia, de la causación adecuada, de la causal, cada una de ellas pretende explicar la figura de la relación de la causalidad desde su propia perspectiva, ¿verdad? O sea, es la misma figura la que tratan de estudiar, de explicar, pero desde una perspectiva determinada para cada uno de ellos. Esas me las estudian ustedes, porque por cuestión de tiempo quiero terminar las diapositivas y con la otra sección no me dio tiempo. Entonces, en materia penal, buenas noches, Lick. Disculpe que lo interrumpa. ¿Usted podría regresar la diapositiva anterior, por favor? La que cambió ahorita. Disculpe. Gracias. Pero yo tengo que cambiar. Ustedes, sí, gracias, Lick. Muy amable. La omisión. En materia penal, la omisión se da en virtud de los deberes de actuación ordenados por una norma jurídica
Y se dice doctrinariamente que la omisión ontológicamente no existe. No puede exteriorizarse una omisión, porque una omisión es no hacer, va, jóvenes. No es una, según lo dice la doctrina. Yo no estoy de acuerdo y yo les voy a explicar ahorita en adelante por qué. No puede exteriorizarse la omisión por sí misma ni puede ser objeto de percepción sensorial concreta. Es el incumplimiento de una conducta ordenada como un deber por un precepto jurídico. La omisión ya la explicamos atrás cuando hablamos de la ausencia de la acción. Hablamos de las omisiones propias o simples y de las omisiones impropias o del delito por el resultado. Dimos los ejemplos del artículo 154 y en el primer párrafo ejemplificamos la omisión propia y en el segundo párrafo la omisión impropia, ¿va? Cuando hablamos del padre que estaba en un centro comercial, en primer lugar abandona a su hijo, pero no pasa nada, y en segundo lugar lo abandona y el niño se lesiona o muere, ¿va? Que es el caso de la omisión impropia, ¿ya? O comisión por omisión. ¿Va? Se comete un delito más grave por una omisión en la que la persona incurre. ¿Cuáles son los elementos de la omisión, jóvenes? La inactividad y obviamente sus resultados. Cuando en el caso de la acción, va, jóvenes, sus elementos, va la actividad. En este caso es la inactividad. O sea, para cometer el delito, yo tengo que no hacer nada. En el caso en el que yo les simplifiqué, no es que la persona no haya hecho nada, ¿verdad? Él no hizo lo que la ley le mandata hacer. Una persona está bajo su cuidado y no pone no imprime la responsabilidad de vida para observar que dicha persona que está bajo su cuidado no sufra ningún daño. Él no hace algo. Inactividad. El resultado y el nexo causal. Y aquí vamos con esto, miren, patojos. La relación de conexidad o causalidad en la omisión. Si se dan cuenta, son casi los mismos elementos, ¿va? Aquí no hablamos de la voluntad, jóvenes, porque en la omisión realmente no existe voluntad de causar algún daño. O sea, sencillamente la cuestión surge y yo mejor no lo hago, no me meto en problemas como en la omisión de auxilio, ¿va, jóvenes? La persona necesita auxilio, pero yo mejor no me voy a meter en problemas. Van a decir que yo lo atropellé, persona atropellada, van a decir que yo lo mejor me voy. No está pensando, no tiene la voluntad de provocar un daño, pero sí su inactividad provoca determinado resultado. Y ahí sí surge una relación o un nexo causal contrario a lo que vamos a ver acá. La doctrina a nosotros nos indica que otro aspecto que merece atención en relación con el delito omisivo es el vinculado con el nexo de relación causal, en donde evidentemente no puede darse. Fíjense lo que dice, jóvenes, que la relación causal no puede darse, ya que no puede existir la causación de la nada y tampoco la relación de la conducta distinta de la debida. Puede ser la causa del resultado omisivo típico. Solo el delito de omisión impropia puede producir un resultado físicamente perceptible y esto solo porque a la omisión se le une la acción. O sea, en el delito de acción por omisión, segundo párrafo del artículo 154, vimos de que se provoca un daño o un mal por la omisión de la persona de observar ese deber de cuidado sobre el menor de edad que tenía bajo su cargo. Y la doctrina dice que solo en ese caso de la comisión por omisión puede surgir ese nexo causal. Pero yo no estoy de acuerdo, fíjense, jóvenes. Para mí también en la omisión propia puede surgir ese nexo causal y les voy a explicar por qué. Si partimos desde o tratamos de analizar esa idea de que si en los delitos de omisión propia existe un nexo causal o surge un nexo causal, la filosofía, fíjense, jóvenes, nos dice
o nos trata de explicar el porqué de la existencia de las cosas o el por qué las cosas no existen, el porqué el ser de las cosas o el porqué el no ser de las cosas. O sea, para un lado positivo, en la filosofía siempre hay un lado negativo. Fíjense, jóvenes. Y ambos tienen explicación. Entonces, ¿verdad? El no hacer de una persona, por ejemplo, en el delito de abandono o descuido de niños o de menores de edad o de personas desvalidas, el no hacer sí provoca determinado resultado dentro del campo jurídico, patojos. El no hacer, el no observar el deber de cuidado, hablando del delito de omisión propia, el no observar el deber de cuidado puede provocar o provoca a jóvenes de que se tenga por consumado un delito. Y que ese descuido, sin llegar a un delito de comisión por omisión, que ese descuido provoque una afectación hacia ese niño o hacia esa persona desvalida que estaba bajo mi cuidado. Y si esa inactividad de mi parte, filosóficamente hablando, a jóvenes, provoca, como hay una actividad, genera una acción en el mundo exterior, como lo es la consecuencia del abandono de la persona, ese nexo lógico sí existe. Pero eso tratando de interpretarlo o explicarlo desde un punto de vista filosófico, situación a la que no vamos a entrar. Yo solo les quería dar mi parecer en cuanto al hecho de que no estoy de acuerdo con el autor de que cuando hay un delito de omisión propia, no surge un nexo causal. Pues si hubo una actividad que en el mundo real se traduce, porque según la filosofía, como hay un ser, hay un no ser también. Entonces, yo no hice, pero como no hice, como no observé el deber de cuidado sobre ese menor de edad, provoqué una acción en el mundo real. No nos vamos a meter mucho a eso. No lo voy a evaluar respecto a esto. Solo quiero que ustedes sepan qué es lo que la doctrina a nosotros nos pretende enseñar, pero que nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones y tener nuestras propias opiniones al respecto, jóvenes. Ahora, dentro de la sociedad, jóvenes, hay personas que tienen una posición de garante porque garantizan determinados bienes jurídicos tutelados a las personas. Los médicos, los bomberos, los policías, como ejemplo, tienen una posición de garante dentro de nuestro conglomerado social. Y en su posición de garante, ellos tienen el deber de evitar determinados resultados dañosos. La posición de garante constituye una calidad que reúne el sujeto activo del delito, el delincuente, porque van a delinquir, pueden cometer delitos, y vamos a referirnos al doctor Maluf ahorita. No evitación del resultado, la omisión se identificaba con la acción, la omisión se identificaba con la acción. Sí se demostraba que estaba equiparada con la actividad según la voluntad de la ley. Por ende, el resultado típico producido por omisión, o sea, el delito producido por omisión, equivale a la producción activa, como que si hubiera actuado, como que si esa persona
que por su rol o papel en la sociedad tiene una posición de garante cuando omite hacer o ejecutar determinados actos, la doctrina lo considera o equivale al hecho de como que si él hubiera actuado. Va, jóvenes. Cuando el agente por su posición en el orden social desempeña una función de garantía que le impone el deber de evitar el resultado dañoso, me faltó ahí, el resultado dañoso. Un médico, jóvenes. Y el caso del doctor Maluf es ad hoc para esto, para ejemplificar esto. En los últimos días resultó una declaración de un enfermero cuando se fue como no sé cuántas veces la luz ahí en Torre de Tribunales, en donde el enfermero indicó de que él había descuartizado y ocultado, de que él no quiso participar en la primera etapa de todo, que fue cuando él descuartizó a la señora y todo. Pero sí participó en la segunda, que fue, yo creo que fue donde la sacaron, no sé cómo. Bueno, el hecho está en que él dijo algo muy curioso. Él dijo, lo que pasa es que el doctor nos indicó de que él no podía absorber los gastos de emergencia que le provocaba el estado crítico de salud de la señora. Jóvenes, por plata lo estaba haciendo el doctor, según estaba dando a entender el enfermero, que porque él no podía absorber esos costos porque no los había presupuestado y no tenía ¿cómo se llama? Una unidad de emergencias ahí en donde estaba interviniendo a la señora. Entonces, como él no quería absorber los gastos, mejor dejó que se muriera. Cualquier estudioso del derecho, ustedes que están conociendo la posición de garante y el deber que el garante por su postura o por su posición en el orden social tiene de evitar el resultado, el deber que el garante tiene de evitar el resultado. Un médico, ¿cuál es su función, jóvenes? A toda costa, según su juramento, ¿qué es? Hipocrático, no sé cuál es el de ellos. Tiene la obligación de preservar la vida. Entonces, aquí no estamos hablando de acciones u omisiones lícitas para poder calificar la conducta de él como culposa, tal y como lo establece el artículo 12 del Código Penal. Acciones u omisiones lícitas, no. Aquí estamos hablando de que él, por su posición de garante en el orden social, teniendo el deber de evitar un resultado dañoso respecto a esta señora, al haber omitido prestarle un cuidado intensivo a la víctima, se considera, aquí se los voy a marcar, se considera esa omisión equivale a la producción activa. Se considera como que él hubiera ejecutado alguna acción para darle muerte a esta señora. Quiere decir que si no estamos hablando de una acción u omisión lícita, porque aquí hay una acción que no es lícita, que es el haberse abstenido de prestarle cuidados intensivos a la señora, lejos de ser un homicidio culposo como lo estaban procesando, constituye un delito de homicidio. Es más grave por la posición de garante que tenía el médico. Él debía preservar la vida de la víctima a toda costa. No importa los gastos que él hubiera tenido que absorber. Pues,
Esta es una figura muy importante, jóvenes, que no se les vaya a olvidar. Bueno, el finalismo y la concepción del delito. El finalismo es una escuela que trata de explicar la concepción de delito. La situación es que a través de esta, el dolo y la culpa son ubicados dentro del elemento positivo de la tipicidad en el delito, ya no en la culpabilidad como trataba de realizarlo la escuela causalista, naturalista o valorativa que se encargaba de estudiar la figura del delito. La crítica que se le hace a esta teoría, mejor dicho, ¿verdad?, es al igual que la teoría causal, no explica de una manera suficiente lo relacionado a la omisión, fíjense, jóvenes, en la que no hay una conclusión causal de un proceso final, y precisamente porque esta supone la negación de todo ser causal y no querer actuar. Y no querer actuar no es omisión, sino cuando hay un deber de actuar que nada tiene que ver con la finalidad. Es decir, esto es algo que únicamente nos ilustra para determinada idea, pero nosotros lo que teníamos que hablar del delito ya lo hablamos. Lo relacionado al tiempo y lugar de comisión del delito, como último punto de la noche, ¿sí?, habla que la actividad o la omisión, o sea, las acciones o las omisiones, se realizan en el mismo lugar en donde se produce el resultado. El tiempo que media entre el hacer o no hacer humanos y sus resultados prácticamente es insignificante, jóvenes. Cuando uno resuelve cometer un delito, a veces lo hace en el momento, no siempre. Cuando uno planifica un asesinato, cuando uno planifica una violación, una extorsión, y pasa días planificándolo, no siempre, pero la mayor parte de veces todo este proceso que va desde la voluntad, el accionar y los resultados se da a veces en fracciones de segundo. Un pleito entre dos borrachos que andan armados, uno saca un arma, o no, un pleito en una fiesta, alguien saca un arma queriendo disparar al aire como lo hacen en los pueblos, y viene el otro y entre su borrachera se confundió, sacó el arma y le empezó a disparar pensando que estaba sacando el arma para matarlo. Fracciones de segundo. Entonces, la conducta y el resultado no coinciden respecto al lugar y tiempo, y es entonces cuando se está en presencia de los llamados delitos a distancia. Que dan lugar no solo a problemas sobre la aplicación de la ley penal en función de dos o más países soberanos, sino también dentro del derecho interno, las estafas por internet ahora, jóvenes. Que a veces las personas no están ni siquiera en el país, las personas que lo estafan a uno no están en el país. Para efectos de este tema, ¿me analiza alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, felicitación, invitada a almorzar, algo, jóvenes, por favor? Porque si no, voy a considerar que estamos al 100. ¿A tomarnos algo, Lick, nada más? No, whisky. Eso me llega a la mente. Sí, Lick, después de clase hay un parqueazo en el cuando me ganen el curso y vea yo esas buenas notas, yo los voy a invitar, Juan. Yo los voy a invitar. Pero de verdad, Lick, conste. Alguien que grabe esto, mucha. Ya está grabado, o sea, está grabado. No necesitan grabarlo, hombre, si yo soy un hombre de palabras, jóvenes. Entonces, patojos y patojas, no habiendo nada más que hacer constar, yo los veo el día lunes. Si hay alguien que no está, ahorita le doy la palabra, si hay alguien que no está en su casa, jóvenes, dada la situación, yo le deseo un buen regreso a casa, un buen descanso para todos. Si la situación continúa así, traten de no salir porque se va a poner un poco complicada. Mala situación, creo que se va a poner un poco más complicada en estos días. Elwin de primero, dígame. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjese que es respecto a otro tema. Fíjese, licenciado, que pensé hoy verlo porque esta semana es presencial, pero fíjese que en las calificaciones estas, las notas del examen, fíjese que, licenciado, que aparezco como no se presentó, y yo sí me presenté. Hágame un favor, hágame un favor, por favor, y que él mire si su examen, porque pasa a veces, soy yo, si su examen está por ahí y no me lo incluyó él entre las notas, yo le cargo la nota, no hay ningún problema. O sea, eso ni se hagan bolas conmigo, escríbale a él, solo que él me dé la razón, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó con usted, por favor? Ok, licenciado, muchas gracias. Brandon, adelante.
Lick, Buenas- buenas noches. Brandon, le vamos a dar la Disculpe. palabra a Linda, por favor, ella es una dama, y de ahí yo le doy la palabra a usted. Perdón. Linda, por favor, adelante. Gracias, Lick. Buenas noches. Disculpen. Fíjese que yo por tema de amenaza de aborto no pude estar Ya me yendo explicó, clases. Alejandro su tema. Yo voy a platicar con usted, ¿verdad? No tenga pena. Muy bien. Ya me habló de su tema. Con usted ya tengo. Gracias, Lick, ya muy me mandó amable. los documentos, ¿oyó? No se preocupe. Así es. Gracias, Lick, muy amable. Pero no Feliz me va a noche. estar faltando a las clases. Sí, gracias, Lick, muy fino. Brandon, perdón, Brandon, ahora sí adelante, por favor. No tenga pena, Lick. Mire, ¿sabe que me puede compartir la primera diapositiva donde están los artículos? Porque ahí me faltaron. Anotar. Primera diapositiva. Ah, la primera. Sí, la primera. Va, entonces, Eduardo, por favor, adelante. Lick, yo solo le quería pedir favor si se podía quedar para el final para platicar un tema personal. No tiene nada que ver con notas, no se preocupe. Solo que yo tengo una actividad ahorita, Eduardo. Ah, ok. Entonces gusta en otra ocasión. No hay problema. ¿Qué tanto le va a llevar? Como 2 minutos, 1 minuto, cortito. Bueno, permítame un momento entonces. Bueno, ahí estaríamos, jóvenes, que tengan una buena noche. Yo les deseo de que estén bien y nos vemos el día lunes. Que se me cuidan mucho, por favor. Noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche para todos y para todas.